Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos a 8 de agosto del año 2023 con este apunte histórico también y de algún modo filosófico, que son los justos títulos. Es una polémica enorme que tiene que ver nuevamente con la conquista de América. ¿Hay justo título para someter a los indios? Recordemos que la palabra indio quizá no es la mejor porque, claro, ya sabemos nosotros que Cristóbal Colón fue allá a las Américas pensando que era la India y por eso se le llamaban indios a los aborígenes de allá. Pero era un justo título tenerlos, tener sus territorios, etcétera, o era un título no justo. Bueno, todo esto lo vamos a ver en breve en Filosofía de Apuntes. Bueno, es una de las más grandes polémicas, la de los justos títulos. Podríamos decir que fue un gran problema moral que discutieron los españoles, unos a favor y otros en contra. La pregunta es definitiva. ¿Los españoles fueron a cristianizar o a conquistar? Esta disyuntiva creaba una problemática jurídica inevitable: la legitimación del dominio del rey en España. El rey de Portugal, la verdad es que apenas se enteró de que Colón había descubierto nuevas tierras, comenzó a alegar su derecho sobre las tierras descubiertas. Este era Juan II, porque estos derechos habían sido otorgados por la bula Romanus Pontifex de 1455, la cual permitía a Portugal lo siguiente: la propiedad exclusiva de todas las islas, tierras, puertos y mares conquistados en las regiones que se extienden desde los cabos de Bojador y de Nam a través de toda Guinea y más allá hasta la orilla meridional. Eso era lo que decía la bula Romanus Pontifex. Además de esto, se confirma con la bula Intercaetera de 1456 por el Papa Calixto, la cual va a servir de antecedente para reclamar dichos territorios. Posteriormente, en el Tratado de Alcázoas, se reconocen oficialmente a Portugal el derecho sobre tales territorios, a cambio de que reconocieran el dominio de España en las Islas Canarias. A pesar de todos estos antecedentes, en 1493 los reyes católicos, al enterarse de las pretensiones de los portugueses, consiguieron del Papa Alejandro VI, que era valenciano, 3 bulas papales: la Intercaetera, la Eximie Devotionis y la Intercaetera II, todas en el año 1493. La primera bula era la Breve Intercaetera, que fue otorgada por el Papa Alejandro VI, que era un Borgia, con fecha del 3 de mayo de ese mismo año, del 1493. Acordémonos que la bula era una especie de instrumento jurídico que tenía el Papa, que daba ciertas concesiones en el ámbito religioso o político, y esta era obviamente un ámbito religioso y político. Alejandro VI falla, entonces da esta bula en favor de Fernando e Isabel, reyes de Castilla y Aragón. Y fíjense que esta en realidad no es una bula propiamente tal, es un breve. ¿Qué es un breve? Es un tipo de documento firmado por el Papa, pero que tiene una importancia inferior a la de una bula, y se llamaba Intercaetera. El texto de hecho no menciona línea de demarcación ni ninguna otra forma de delimitar nuevos territorios para Castilla y León, ¿no? Solo se hace referencia a Portugal para decir que los reyes católicos disfrutarán de sus nuevos territorios de los mismos privilegios otorgados a los reyes de Portugal.
pero no dice mucho más, no clarifica las cosas en realidad. Entonces se realiza una bula intercaetera 2, que es también en el mismo año de 1493, pero al día siguiente, es decir, el 4 de mayo de 1493. Se cree, otros dicen que fue redactada en el mes de junio, bueno, ahí hay diferencias, pero se conoce por lo menos la breve intercaetera 1, que es de 3 de mayo de 1493, y esta que es la bula menor intercaetera 2, que es del 4 de mayo de 1493. Y obviamente, estos dos textos coinciden, porque el anterior se había considerado insuficiente. Y la novedad es que esta bula hizo una definición de un territorio, un meridiano al oeste, del cual todas las tierras halladas y por hallar pertenecerían a los reyes de Castilla y Aragón. Aquí entonces la cosa ya estaba más clara. El tema es que esta bula no menciona en ningún momento a Portugal y solo se refiere al resto de los estados de la época al indicar que serían excluidos de la posesión castellana. ¿Mm? Por lo tanto, Portugal seguía teniendo, a pesar de estas dos bulas que trataban de corregir de alguna manera lo que se había realizado, seguían teniendo sus resquemores con respecto a ellas. Ah, bueno, y también había una bula que era bula menor eximiae devotionis, que fue otorgada el 3 de mayo de 1493, seguramente anterior a la breve intercaetera del 3 de mayo también, pero tampoco delimitaba y no tenía muy claro los territorios que le iban a pertenecer a Castilla, a los reyes de Castilla y de León. Bueno, estas bulas se declaran a los reyes católicos señores de tales tierras e islas con plena autoridad y jurisdicción con el propósito de fomentar la fe cristiana. Pero después, en el Tratado de Tordesillas, aumentaría aún más el territorio perteneciente a Portugal, tratado que fue celebrado en Valladolid. Y claro, ahí se delimita un poco más, eh, digamos, el territorio para Portugal. De hecho, coincide justamente con la ciudad de Sao Paulo la demarcación, por lo que le dio legitimidad a Pedro Álvarez Cabral para tomar posesión de aquellas tierras. Pedro Álvarez Cabral, que se considera el descubridor de alguna manera de Brasil. Ahora, la polémica es cómo es que, vamos a los justos títulos ahora, ¿cómo es que podían realizarse estas concesiones? Bueno, un tratado, o más bien una serie de cuerpos normativos redactados en Castilla, lo permitía. Estas eran las 7 partidas redactadas por Alfonso X, donde se establecía que para adquirir el señorío de una tierra tenía que ser por otorgamiento del Papa. Por lo tanto, las bulas papales eran consideradas como habilitaciones perfectas para que los reyes pudieran establecer su señorío en aquellas tierras. Las bulas papales eran consideradas títulos jurídicos para justificar el dominio. A pesar de estar jurídicamente justificado, entonces, para ver que sí hay en efecto justos títulos, la verdad es que el fraile dominico Antonio de Montesinos dirigió un sermón a los españoles condenando sus prácticas abusivas para con los indígenas. Cuando éstas llegaron a Castilla, comenzó la crítica hacia la presencia castellana en las Indias, de ahí que haya nacido una reorganización a las instituciones que se encontraban en aquellos momentos, que eran el repartimiento y la encomienda. El repartimiento ya lo habíamos explicado en el podcast anterior, era una forma de trabajo forzoso para los indios, donde a cada español correspondía un indio. En la encomienda los esclavos debían trabajo a cambio de ser salvados por el cristianismo y recibir protección de los enemigos. Por lo tanto, a los indios también se les debía dar instrucción cristiana. Claro, estas dos eran para los indios y también falta hablar de la mita, que ya habíamos hablado en podcasts anteriores con todo detalle en el podcast de la conquista de América. Ahí hablamos en detalle sobre todas estas instituciones que se les impusieron a los indios.
Las prácticas que realizaban los españoles a los indios eran brutales y abusivas, y por esto se crean nuevas leyes regulatorias. La primera es la ley de Burgos, que se crea en la ciudad de Burgos en el año 1512. También se llamó Ordenanzas Reales para el Buen Regimiento y Tratamiento de los Indios, y fue promulgada por el rey católico Fernando II, quien había convocado una junta de teólogos y juristas para analizar la situación. Los principios que se establecieron en las leyes de Burgos fueron: 1. Los indios son libres y legítimos dueños de sus casas. 2. Los reyes católicos son señores de los indios y tienen la misión de evangelizarlos. 3. El trabajo de los indios debe ser tolerable y remunerado. 4. Se regula el trabajo de las mujeres y de los niños indígenas. Uno de los más grandes defensores de los indios, llamado Juan Bartolomé de las Casas, fue uno de los críticos más importantes a las leyes de Burgos. Esto porque las leyes de Burgos jamás se aplicaron, sobre todo en aquellos correspondientes a los beneficios de los indígenas. Básicamente los indios seguían viviendo como esclavos por medio de la encomienda. Veamos entonces lo correspondiente al Papa. El poder temporal del Papa. ¿Tiene el Papa el poder temporal para someter a los indios? Debemos entender el poder temporal como aquel poder que otorga influencia política y secular para que el Papa pudiera liderar un Estado. Ahora, claro, por un lado, sí se justificaba jurídicamente, como lo habíamos visto con las bulas papales. Pero para Juan Bartolomé de las Casas, las bulas solo le daban el derecho al Papa para evangelizar un territorio, no para someter a los indios política y laboralmente. Otra postura la tenía Juan Ginés de Sepúlveda, quien argumentaba que sí era justo el título de conquista, pues los indios son considerados seres inferiores. Además, es urgente evangelizarlos, pues los indios cometen pecados como la idolatría y la antropofagia. La antropofagia, por cierto, que es el canibalismo. Nosotros ya habíamos visto, en todo caso, el debate entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en la Junta de Valladolid, la polémica de los naturales, que ya lo hemos visto en el podcast anteriormente. Estaba la postura de estos dos señores y estaba la postura de otro intelectual excelente, que es don Francisco de Vitoria, quien decía que el emperador o rey no tenía ningún título sobre los indios, no tenía ningún título justo. Rechazó el concepto de guerra justa que nosotros hemos visto contra los indios y también rechazaba el concepto de si los indios se negasen a admitir la fe cristiana. Era un muy buen defensor Vitoria, pero fíjense que justifica de todas maneras el dominio de las Indias por parte de Castillas a través del concepto de jus gentium, que tiene como base cualquier hombre, que cualquier hombre puede viajar y realizar negocios con cualquier otro hombre. Esto es lo que ya hemos conocido en Santo Tomás de Aquino, en las obras como la Suma Teológica, como el derecho de gentes. Cuando usted le digan jus gentium es el derecho de gentes. Y es el derecho, a ver, no es tan fácil de explicar, pero es el derecho del comercio, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, pero por mientras les digo eso. Si los indios se negaran a aquello, entonces los castellanos podían someter a los indios, es decir, por una cuestión de derecho internacional. Por otro lado, si los indios llegasen a someterse, este sometimiento en todo caso debe ser libre y voluntario. Y aquí dejamos entonces los justos títulos y los títulos no justos de Vitoria. ¿Cuáles son los títulos justos? El título de la sociedad natural y la comunicación, el título de la propagación cristiana, el título de protección a los bárbaros convertidos al cristianismo, el título concerniente a la conversión de los indios al cristianismo y una posterior asignación de un príncipe cristiano por el Papa, quiéranlo o no. El título sobre la tiranía de los bárbaros sobre los inocentes, el título sobre la verdadera y voluntaria elección de los bárbaros de recibir como príncipe al rey de España, y finalmente el título de amistad y alianza. Veamos los títulos no justos.
En primer lugar, el emperador es el señor del mundo, eso no es un título. El título por infidelidad, o sea, si los aborígenes en este caso son infieles, eso no es un título para conquistarlo. El título por descubrimiento, no por descubrirlo se pueden someter. El título por el cual los bárbaros no quieren recibir la fe, tampoco. El título por pecado de los mismos bárbaros, tampoco. Título de la elección voluntaria, tampoco. Y el título de la donación especial de Dios. Entonces, cabe destacar que estos títulos se aducen para justificar, fundamentar y proteger tanto el derecho natural como el derecho de gentes. Entonces, esta es la evaluación que hace Vitoria tratando de realizar un balance entre lo justo y los títulos justos y los títulos no justos. ¿Mm? Pero al final, claro, no tenía esta postura de Bartolomé de las Casas o de Ginés de Sepúlveda de decir sí hay título justo o no hay título justo, sino que es una especie de, de elemento ecléctico que usa Vitoria acá, que bueno, es como todos los abogados, ¿no? Está siempre el elemento ecléctico. Y bueno, chicos, eso ha sido entonces los justos títulos. Algunos justifican, otros no, y otros tienen este elemento ecléctico, como les acabo de decir. Vamos a seguir viendo esto de los justos títulos con la obra de Francisco de Vitoria. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que nos aportan con sus membresías como mecenas romanos. Muchas gracias chicos y un saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que tiene una membresía que es superior porque disfruta del anticipo de videos. Muchas gracias Gab Welther, un saludo y un abrazo también para ti. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.